Cinética química es la cuarta práctica del Laboratorio de Química General 2 en la Universidad Nacional de Costa Rica. Yo soy profesora Paniagua y es un gusto darles introducción a la práctica. Esta grabación tiene dos partes. Primero una presentación con una breve introducción teórica a la cinética química y cómo se va a utilizar en esta práctica. Y después vamos a repasar en breve el procedimiento de la práctica con algunos consejos importantes. Entonces, el plan para esta práctica es hacer dos cálculos. Primero es calcular la rapidez de la reacción basado en el cambio de la concentración de un reactivo. Entonces, podemos calcular la rapidez de una reacción que tiene unidades de molaridad entre segundo, es mol entre litro entre segundo. Este puede determinar basado en cualquier de los reactivos o de los productos de la reacción. En el caso de un reactivo, es importante que utilizamos el signo opuesto para que la rapidez es un número positivo. Entonces, el cambio de la concentración de reactivo A es un número negativo porque el reactivo está consumido durante la reacción. Entonces, aquí tenemos un valor negativo. Entonces, vamos a hacer el signo opuesto para que la rapidez es un número positivo. Cuando utilizamos la concentración de un producto para calcular la rapidez de una reacción, no es necesario utilizar el signo opuesto porque el cambio de la concentración de un producto siempre es positivo. Bueno, notamos que sea un reactivo o un producto, necesitamos utilizar el coeficiente de la sustancia en el cálculo de la rapidez. Entonces, es muy importante que tenemos la ecuación química de la reacción balanceada cuando estamos realizando los cálculos. Entonces, tenemos, en el caso de un reactivo, negativo 1 sobre el coeficiente de la sustancia por el cambio de la concentración de ese reactivo sobre la cantidad de tiempo que ocurrió mientras estábamos midiendo este cambio. Bueno, ya que hemos calculado la rapidez de la reacción, podemos utilizar este mismo rapidez en la ley de rapidez. Y esa ley de rapidez, otra vez, utiliza el mismo valor de rapidez que acabamos de calcular antes, con unidades de mol entre litro segundo. Este es igual a K, la constante de rapidez. Sus unidades dependen en el orden global de la reacción. La constante de rapidez está multiplicado por la concentración de reactivo A. La concentración de reactivo A va a tener unidades de molaridad. También la rapidez depende en la concentración de reactivo B en unidades de molaridad. Y cada concentración está elevado a un valor que es el orden de la reacción con respecto al reactivo A o el orden de la reacción con respecto al reactivo B. Entonces, esos exponentes determinan el orden de la reacción respecto a cada reactivo y queremos enfatizar que el orden de la reacción no tiene nada que ver con la estequiometría de la reacción. ¿Okay? Entonces, el coeficiente aquí puede ser 3, pero el exponente aquí tal vez es 0, medio, 1 o 2. ¿Okay? En el caso de química general, vamos a limitarnos a reacciones que tienen esos valores de M y N. Y para determinar el orden global de la reacción y por lo tanto la unidad o las unidades de la constante de rapidez, simplemente vamos a hacer la suma de M más N, el orden de la reacción con respecto a cada reactivo. Bueno, entonces podemos notar que es necesario saber exactamente cuál es la reacción química que está ocurriendo en nuestra práctica. Entonces, según las instrucciones de la práctica, vamos a mezclar
el ácido sulfuroso más el ácido yódico para producir el ácido sulfúrico y el ácido yodhídrico. Pero vamos a notar que hay otra reacción secundaria que puede ocurrir y esa reacción secundaria es más rápido que la reacción inicial. Entonces, lo que va a ocurrir cuando ecuación 5, y esos números están en referencia al guía de la práctica, en el momento en que el ácido yodhídrico está producido, el exceso de ácido yódico va a consumirlo y formar el yodo. ¿Okay? Entonces, el momento que está producido HI, tenemos otra reacción para producir el yodo. Pero hay una reacción terciaria en que el exceso de ácido sulfuroso reacciona con el yodo y agua, que es nuestro disolvente, para producir el ácido sulfúrico otra vez y más ácido yodhídrico. Entonces, ecuación 7 va a devolver el yodo a ácido yodhídrico. Y este va a ocurrir una y otra vez hasta que nuestro reactivo limitante, el ácido sulfuroso, está consumido. Ya cuando hemos consumido el ácido sulfuroso, todo el ácido yodhídrico va a convertirse en yodo y está atrapado aquí en el estado de oxidación de cero, el elemento neutro. Otra sustancia que vamos a agregar a la mezcla es el almidón. Porque el almidón tiene la habilidad de formar un complejo con el yodo y este complejo tiene un color morado. Entonces vamos a notar que al principio, el momento que el yodo está formado, está consumido otra vez. Entonces, al principio, este complejo de almidón-yodo no puede formar. Entonces, al principio, la mezcla se mantiene transparente o, blanquito. Pero el momento que se ve el color morado y este color morado no desaparece, este indica que todo el ácido sulfuroso se ha consumido. Entonces, esta parte del ciclo se detiene. Entonces, ¿cuál es la reacción neta o la reacción global para nuestra práctica? Por el momento, vamos a ignorar ecuación 8 y solo vamos a recordar que esta ecuación está allá para determinar cuándo la concentración de ácido sulfuroso es igual a 0. ¿Okay? Entonces, nuestra ecuación neta, vamos a hacer la suma de ecuación 5, 6 y 7. Entonces, ok, tenemos 3 más 2, entonces 5 ácido sulfuroso. El ácido yódico, tenemos 1 más 1, entonces tenemos 2 de esos. Para el ácido sulfúrico, tenemos 3 más 2, entonces 5 ácido sulfúrico en los productos. El ácido yodhídrico, tenemos 1, se cancela con 5 y 4, entonces todo se ha desaparecido. Para el yodo, notamos que 3 y 2 se cancela para que solo tenemos un yodo en el producto. Y el agua, notamos que 3 y 2 se cancela para que solo tenemos un agua en el producto. Entonces, aquí tenemos nuestra reacción global y la sustancia que podemos determinar en cuánto tiempo todo se ha consumido
es el ácido sulfuroso. Ese es nuestro reactivo limitante y es esta concentración que sabemos cuál es la concentración inicial, cuál es la concentración final, 0, y podemos utilizar un cronómetro para medir la cantidad de tiempo necesaria para consumir todo ese reactivo y ver el color morado que no desaparece. Y aquí tenemos la reacción química balanceada con el coeficiente que necesitamos para calcular la rapidez de la reacción. Y una vez que hemos determinado este rapidez, lo vamos a utilizar con las concentraciones iniciales de los dos reactivos para determinar el orden de la reacción y la constante de rapidez. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo de cálculos parecidos a lo que van a hacer en su libreta para analizar los resultados de la práctica. Entonces, vamos a tener 3 experimentos, X, Y y Z. Dado que están trabajando individualmente, es posible que solo van a tener tiempo para realizar las 3 repeticiones de uno de los experimentos. Otra persona en su grupo de laboratorio va a realizar 3 repeticiones de experimento Y y otra persona 3 repeticiones de experimento Z, y ustedes van a compartir sus datos al final. Entonces, vamos a decir que en su caso tenemos esta ecuación química balanceada. Tenemos la concentración inicial de A, la concentración inicial de B, y usted ha medido el tiempo para consumir todo el reactivo limitante. Entonces, aquí en morado, esos son los datos experimentales y esos son los datos dados en el procedimiento. Esas concentraciones son diferentes a las concentraciones dadas en el procedimiento de su práctica. Ese es simplemente un ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es calcular el promedio de la concentración inicial de cada reactivo y el promedio del tiempo necesario para consumir el reactivo limitante. Vamos a asegurarse cuál es el reactivo limitante. Entonces, simplemente vamos a utilizar la concentración de reactivo A, la estequiometría de la reacción con cualquiera de los dos productos para determinar la concentración máximo posible del producto que podemos utilizar si consumimos todo reactivo A. El mismo cálculo con reactivo B, su concentración, la estequiometría de 1 mol de B produce 2 moles de C para determinar la máxima concentración de C que se puede utilizar si consume todo el reactivo B. Con este podemos notar que solo tenemos reactivo A suficiente para formar 1,25 molar del producto C. Entonces, A es el reactivo limitante. Entonces, cuando calculamos la rapidez, utilizamos menos 1/4, porque es el coeficiente en la reacción balanceada de reactivo A, por su cambio de concentración sobre delta T. ¿Ok? Cambio de concentración es final menos inicial. Final es 0 porque todo estaba consumido como reactivo limitante. Inicial es el promedio aquí, 2,50 molar. Entre final menos inicial para delta T. Tiempo final es 9,9, el promedio, menos inicial es 0, y eso es en segundos. Entonces aquí notamos que la rapidez es 0,063 molar entre segundo, ¿verdad? Entonces, ese es el dato que usted va a compartir con sus otros compañeros. Y sus otros compañeros van a tener los datos para experimentos Y y Z. Si usted tiene tiempo para continuar y realizar las repeticiones para Y o para Z, puede, pero probablemente no va a tener tiempo.
Entonces, después de compartir todos esos datos, tenemos la rapidez de experimento Y con cierta concentración inicial de reactivo A y B, la rapidez para experimento Y con cierta concentración inicial de A y B, y otra vez para rapidez en experimento Z con otras concentraciones iniciales. Notamos que en X y Y la concentración inicial de A es constante y solo cambiamos la concentración inicial de B. Y en experimento Y y Z, la concentración inicial de B es constante y solo cambiamos la concentración inicial de A. Entonces, vamos a hacer una proporción X sobre Y. Y notamos, esa es la rapidez de X sobre rapidez de Y. K es la constante de rapidez, es el mismo valor para ambos experimentos. Notamos que la concentración inicial de A no ha cambiado. Y aquí tenemos la concentración inicial de B en experimento X y Y. ¿Qué va a suceder? K se cancela. 2,50 elevado a M se cancela. Entonces tenemos esta fracción, ponemos en la calculadora, y tenemos 2 sobre 3 elevado al N. Entonces, es una simplificación de esta ecuación. Ahora, para despejar N, vamos a utilizar el logaritmo. Cuando tomamos el logaritmo de ambos lados, el exponente en un logaritmo puede convertirse en el coeficiente. Entonces, despejamos N, es el logaritmo de 0,42 sobre el logaritmo de 2/3. Y ese nos da 2,14. Entonces, N es el orden de la reacción con respecto al reactivo B, 2,14. Pero vamos a recordar que en este curso de química general vamos a elegir reacciones con un orden de 0, 1 medio, 1 o 2. Entonces, es razonable hacer el redondeo y decir que el orden de la reacción con respecto al reactivo B es 2. Vamos a repetir ese cálculo utilizando reacciones o experimentos Z y Y. Entonces aquí tenemos la rapidez determinado con el experimento Z. K es la constante de equilibrio, ese es igual en ambos experimentos. Tenemos la concentración inicial de reactivo A en los dos experimentos, concentración inicial de reactivo B en ambos experimentos. Este va a cancelar, K va a cancelar. Ponemos 0,28 sobre 0,15 en la calculadora y nos da 1,9. Es igual a 5 sobre 250 elevado al M. Utilizamos el logaritmo otra vez para sacar el M desde el exponente para que sea un coeficiente. Despejamos M, hacemos el cálculo 0,93, tomando en cuenta que estamos en química general, es razonable hacer el redondeo a 1. Entonces ahora tenemos el orden de la reacción con respecto al reactivo B, el orden de la reacción con respecto al reactivo A. Ya solo tenemos que calcular K, la constante de rapidez. Entonces vamos a despejar K, rapidez sobre concentración de A elevado a M, concentración de B elevado a N. Yo puedo utilizar los datos de cualquiera de los experimentos. En este caso, hemos elegido experimento Y, ¿cómo no? Entonces, vamos a sustituir la rapidez, la concentración inicial de A y B y el orden de la reacción con respecto al reactivo A y el reactivo B. Todo este va a la calculadora y nos da K igual a 0,0067 entre mol cuadrado entre segundo. Notamos que este molaridad y molaridad se cancela. Entonces tenemos molaridad en el denominador cuadrado y aquí segundo en el denominador cuadrado. Simplemente aquí.
Entonces podemos escribir la ley de rapidez para la reacción. Y esa es la meta final para la práctica de cinética química.